Buenos días, buenas tardes o buenas noches, amados escuchas que están estudiando con este tema en que vamos a entrar ahora a la lección número 8 de crecimiento, ¿verdad? Hemos llevado desde la 1 hasta la 7 con buenos términos. Espero que sigan ustedes estudiando porque va a ser de mucha bendición. Vamos a entrar al tema de los grupos celulares, los grupos o grupos de hogar que se hace para que la iglesia crezca. Entonces, casualmente esto viene de Corea, del Dr. Chu. El Dr. Cho inventó los grupos celulares. Y célula es porque como es parte del cuerpo de Cristo y el cuerpo tiene muchos miembros. En 1 Corintios 12:12 dice que siendo muchos miembros son uno solo, se compara a un cuerpo humano. Entonces las células del cuerpo y las células para poder crecer, por ejemplo, cómo hace un niño de 6 meses o recién nacido para crecer hasta una estatura, por ejemplo, de 2 metros o de 1,80. Entonces que las células se van desarrollando, se van multiplicando a través de la alimentación. En este caso la alimentación es la palabra de Dios y a esa medida que crezca según la alimentación, ¿verdad? Entonces por eso es que tiene mucha razón Mateo 4:4 cuando dice no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces vamos a ver, es un grupo de células, todos los miembros deben de participar. Los anfitriones, que son la familia que recibe, pues tienen que atender a las personas que llegan. Hoy en día es muy necesario hacer estos grupos de células porque ya pasando esta pandemia, pues se necesita que volverse a encontrar el cuerpo de Cristo, pero también ganar más almas para Cristo. Ese es el propósito. Que en tu colonia, en tu lugar donde tú vives, puedas traer almas a Cristo. Todo el grupo tiene que comenzar con oración y tiene que terminar con oración. O sea, lo primero que hay que hacer en un grupo de células o de un grupo familiar es orar, ¿verdad? Poner todas las manos, toda la célula en las manos del Señor, que Él sea el que conduzca la reunión, que el Espíritu Santo nos guíe y al finalizar también darle gracias, ¿verdad? Por la oportunidad que dio de exponer la palabra, de la adoración que le hicimos y de poder tener la compañía, de poder habitar, ¿verdad? Con armonía todos los hermanos que han sido invitados y los hermanos que pertenecen a la célula. Tenemos que responder amablemente a los miembros, tener en cuenta, ¿verdad?, las necesidades del grupo en medio de este grupo, qué es lo que tiene que haber. Entonces tenemos que ver las necesidades, ¿verdad? Saber cómo está aquella familia que llega al grupo, si de repente pues están pasando un momento que ninguno están trabajando, pues levantar una ofrenda para ellos y muchas veces pues llevarle una despensa completa, ¿sí? ¿Verdad? Muchas veces nosotros somos tal de presentarnos a visitar un hogar y no llevamos nada, no, tenemos que llevar algo en nuestras manos, algo que les sirva a esa gente para su comida o si está pasando algún problema económico, pues ayudarles todo, ¿verdad? Así como el cuerpo humano, si a un cuerpo se duele, todo se duele. Entonces así debe ser este grupo, esta célula. En los grupos o células familiares hay sanidad interior. ¿Por qué hay sanidad interior? Porque unos a otros nos confesamos nuestros pecados, se reúnen, ¿verdad?, con amor, se fortalece el espíritu. Ahora sí que como dice Efesios 3, del 14 en adelante, por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, a fin de ser fortalecido en el hombre interior y a fin de que Cristo haga su habitación ahí adentro de nosotros. Entonces es el propósito de que cada uno de los miembros de la célula sean piedras vivas, como dice Primera de Pedro 2:15, y puedan ofrecer sacrificio vivo al Señor. Entonces hay sanidad interior. ¿Por qué? Porque la palabra sana, ¿verdad? La palabra santifica, dice Juan 17:17, y Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad, que es la palabra de Dios, y la verdad os hará libre. La palabra santifica,
Dice en Juan 17:17, Padre, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces esto es lo que pasa. También hay sanidad, porque en el Salmo 51:8 dice, hazme oír gozo y alegría, y se van a recrear, se van a volver a hacer los órganos que has abatido. Y en Jeremías 15:16 dice, fueron allá tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y alegría de corazón. Entonces ahí llegamos a un banquete, a una fiesta del Señor, al grupo, a comer la palabra. Por eso cabalmente dice Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre. O sea, es explícito ahí. Tiene que vivir de algo más, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Entonces, hay que enseñar que la palabra de Dios es nuestra autoridad. Ella es nuestra guía. Eso es algo que tenemos que enseñar. La palabra en Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios. Es la explicación de Dios, es la definición de Dios, y el verbo era Dios, y que existe desde el principio. Es diferente cuando en Génesis dice en el principio, ¿verdad? Ahí habla de la eternidad, pero también ahí en Juan 1 dice, habla de la eternidad pasada. En el principio era la palabra, ¿verdad? Y la palabra misma era Dios. Y en Juan 1:4 dice, y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea que la palabra es el verbo, es Dios. Oigan bien, la palabra es el verbo divino, es la explicación, es la definición, es cómo vamos a conocer a Dios. La palabra es el verbo, es Dios mismo. Y ahí dicen en Filipenses 1:19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto va a resultar en mi liberación. Entonces la palabra es Dios mismo, ¿verdad? La palabra en Juan 1:4 dice que es vida. Nosotros queremos tener vida. En 1 Juan 5:11 y 12 es, el que tiene el Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces es vida y es luz. Entonces, y Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres y glorifiquen a Dios que está en los cielos. Entonces, todo esto es la palabra. Por eso dice en 3 Juan 4, no hay mayor gozo para el Padre que ver que sus hijos anden en la verdad. Entonces, a ver si lo hemos aprendido. La verdad, la palabra es el verbo, es Dios, es la vida, es luz, y se hizo uno con el hombre. Ahí en Juan 1:14 dice que se encarnó y se hizo un solo, y eso es lo que le llamamos el tabernáculo, Dios con nosotros. Ahora es Dios en nosotros. Amén. La palabra nos debe, en el grupo familiar, en el grupo o la célula, debemos consolarnos mutuamente. Un grupo celular necesita de mucho tiempo, ¿verdad? Hay que consolarnos si alguien está pasando un problema, orar con él, apoyarlo, aconsejarlo. No debe haber críticas sobre la doctrina, no debe haber críticas sobre lo que estamos enseñando o nada, que los nuevos no vayan a ver algo difícil, algo diferente. Tiene que haber amor. Recuerdo mucho, y aquí viene este ejemplo cabalmente, de Juan en 12, donde estaban en Juan 1:11, Jesús había resucitado a Lázaro, y entonces en Juan 12 está la señal de la iglesia apropiada, porque ahí estaba Marta, que servía. Así debe ser en el grupo familiar. Hay alguien que tiene que servir. Los que llegan tienen que sentir ese servicio. Luego María derramaba una loción, un olor fragante sobre los pies de Jesús, derramando su amor. Nosotros debemos derramar su amor sobre los que nos visitan y hacia Dios, que ellos puedan sentir, oler la fragancia de Dios en cada uno de nosotros, de Cristo. Y estaba Lázaro, que es el poder de la resurrección. En el grupo familiar tienen que ver que hemos resucitado, que hemos nacido de nuevo. No debe haber enojo, no debe haber amargura, no debe haber crítica, no debe haber celo, contienda, ni nada de eso. En el grupo familiar todos tienen que buscar el desarrollo espiritual. El cuerpo de Cristo tiene que crecer uniforme, ¿ya? Ya como yo les decía, un niño creció porque lo alimentaron. También un cristiano tiene que crecer a través del alimento espiritual
que es la palabra de Dios. Y también es una planta. Recordemos en Génesis 3:15 que dice que Él es la simiente, es una semilla, y nosotros somos tierra que cae a la tierra y tiene que crecer. Y en Juan 15:8 dice, en esto es glorificado el Padre, en que demos mucho fruto, ¿verdad? En Isaías 4:2 y Isaías 11:10 habla también de que la raíz de David, que echa raíz, y también en la parábola en Mateo 13 habla de que una parte de la semilla, ahí vemos la parábola del sembrador. Entonces la palabra es nuestra guía, la palabra dice que no regresa vacía en Isaías 55, 9, 10 y 11, que es como la lluvia que cae a la tierra y no regresa vacía, ¿verdad? Dice que ¿quién sabrá el camino? Nuestros caminos no son los caminos del Señor. La palabra de Dios es la explicación de Dios, es la voluntad de Dios. Entonces tenemos que crecer en ella, para crecer uniformemente todos, ¿verdad? No uno más que otro. En el grupo familiar debo dirigir y amar. Tiene que ser como una familia, compartir el amor de Cristo, ¿verdad? Y compartir y dar el amor. Nosotros no podemos dar amor si no tenemos amor. En 1 Corintios 6:17 dice, el que se une al Señor, un solo espíritu es con Él. Allá en Efesios, Filipenses 2:2 dice, haya una unidad en el amor, unidad de espíritu y unidad de propósito. Que la gente pueda ver, los nuevos, los vecinos, los que hemos invitado, que hay una unidad en el propósito que tengamos, que estamos en el mismo espíritu, que estamos creciendo uniformemente, ¿verdad? Que el que sepa más sea alguien el más servicial, porque en 1 de Pedro 5, 5, 6, 7 dice, el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. En el grupo familiar necesitamos educar a los líderes para que hagan todas estas cosas que estamos hablando aquí. Tienen que, además de estudiar la palabra, tenemos que educarlos a cómo atender a las personas nuevas. Tenemos que educar mucho a los líderes en el liderazgo, ¿verdad? Entonces, en el servicio, en el amor, en todo esto. En el grupo familiar necesitamos que todos los miembros participen. Volvemos lo mismo al ejemplo del cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo todos participan, ¿verdad? En el cuerpo humano, usted mira que el estómago tiene su función, el cerebro también, el vaso también, el páncreas, el hígado, los intestinos, la nariz, los ojos, todo funciona en diferentes cosas, en diferentes áreas, pero todas funcionan para ayudar a funcionar todo el cuerpo. Así debe ser la iglesia. Unos cantan, unos dan testimonio, unos dan la palabra, otros limpian, otros qué sé yo, ¿verdad? Cantan alabanzas, cantan salmos, etcétera, etcétera. Ahora, en un grupo familiar, todos los miembros deben de participar. No debemos de dejar que alguien que solo quede ahí calentando bancas. No, tiene que orar, tiene que pasar a dirigir a todos. Y ellos se van a sentir motivados. Esta es una de las formas de ir viendo los dones que Dios ha puesto en estas personas que estamos ahí motivando a que participen. Debemos responder siempre amablemente a los miembros, tener en cuenta las necesidades del grupo, ¿verdad? Para que haya sanidad interior en ese grupo. También hay que enseñar que la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad. Consolarse mutuamente, no debe haber críticas, ya lo decíamos, todo tiene que buscar el desarrollo espiritual uniforme de todo el cuerpo de Cristo. Dirigir y amar, tiene que ser como una familia, compartir siempre el amor de Cristo, ¿verdad? Todos siempre. Necesitamos educar a los líderes de estos grupos, hacer un compañerismo uniforme. También necesitamos, cuando haya un nuevo invitado, un nuevo convertido que se convierta, el grupo tiene que apoyarlo para que crezca. Todo el grupo tiene que apoyarlo. Al nuevo convertido, la iglesia en general tiene que prestarle mucha atención. Y ese creo que ha sido el problema en muchas campañas, en muchas cruzadas, de que no se le da seguimiento al que se entrega a Cristo, ¿verdad? Al que se entrega a Cristo necesitamos darle un seguimiento, a alguien nuevo, para que él siga conociendo. Lo dice 1 Timoteo 2:4, que él quiere
que seamos salvos y que vengamos al pleno conocimiento de la verdad. Si somos responsables, tenemos que darle seguimiento con la palabra, visitarlo, que siente el amor también en su casa. Luego hay que impedir que los miembros hablen de lo que ocurre en el grupo familiar. Ninguna, ya dijimos, nada de problema. Tenemos que confesar nuestros pecados y no señalarle la culpa de otros. No hay que hablar de los problemas de otros. Absolutamente esto nada tiene que ver. No hay que dejar que solo una persona participe. No, todos tienen que participar porque ya ve el cuerpo humano, todos participan. Verificar la situación espiritual. Ver cómo andan espiritualmente los invitados nuevos, el que se entrega a Cristo y todos los que ya, aunque ya tengan tiempo de estar, ver cómo van espiritualmente. Tiene que seguir aprendiendo a crecer. Tú eres de estos grupos, animar a los líderes y tener compañeros de milicia, formar combatientes, gente que estén dispuestas a ir a predicar, a ir a enseñar, a ir a evangelizar. Entonces, y cuando haya un nuevo convertido, por eso es que hay que ayudarlo para que crezca, igual que nosotros, ¿verdad? Prestarle toda la atención, ¿no? Así como dice, eran 100 ovejas, ¿no? Hay que ir por la que está, por la pierna quebrada primero. Luego, hay que impedir que los miembros también hablen de lo que ocurre, también decíamos, en los grupos familiares, confesar nuestros pecados. No hay que dejar que solo una sola persona participe, verificar la situación espiritual. Hay que seguir aprendiendo a crecer y mantener un ambiente de comodidad. Un buen sentido del humor es una herramienta muy especial para poder seguir. Es una valiosa herramienta. Miremos lo que dice Proverbios 17:22. Proverbios 17:22. Vamos a ver qué nos dice. Proverbios 17:22. Dice así la palabra del Señor: el corazón alegre constituye buen remedio, ¿verdad? Y ya vemos lo que dice Salmo 51:8: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán mis huesos que has abatido. Entonces, y aquí dice que el corazón alegre constituye buen remedio. Yo creo que el mal ahorita de la humanidad es eso: la amargura, la depresión, la falta de humor, la falta de no reírse. Tiene que tomarle sentido a la vida, pase lo que pase, ¿verdad? Entonces, por este momento dejamos la lección y ya próximo seguimos con un poco que falta de la lección 2 y entramos a la lección número 8 de Iglesia Crecimiento.